Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. María Ítalo y yo le damos la más cordial bienvenida a nuestras emisiones quincenales de conferencias gratuitas, siempre gratuitas. ¿Qué le gustaría conocer? Escríbanos. Estamos en telematicacultural@gmail.com. El día de hoy contamos con el enorme gusto de recibir de nuevo cuenta a Diana Mercado. Ella es licenciada en Ciencias Humanas, psicoterapeuta, humanista Gestalt y maestra en Gestalt. Se dedica a dar consultas psicoterapéuticas, cursos, capacitación a empresas con temas de desarrollo humano y habilidades blandas. Actualmente pertenece a la Fundación Manos que Sostienen AC, desarrollando e impartiendo programas psicoeducativos de sensibilización gestáltica para regulación emocional, enfocados a escuelas de escasos recursos y población vulnerable, así como procesos de psicoterapia individual y de grupo. Por medio de la Fundación Manos que Sostienen AC, promueve temas de interés actual en el programa virtual Desarrollo Humano y Psicoterapia y favorece a la promoción de la lectura en el programa La Magia de los Libros. Ambos programas se transmiten en vivo por Facebook Live y por el canal de YouTube de @Fundación Manos que Sostienen AC. Bienvenida, querida Diana, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por esta calurosa bienvenida, Ana, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos también los que nos están viendo, los que nos escuchan. Quiero darles las gracias, bueno, Ana como siempre, a Ítalo que está también siempre haciendo como toda la parte operativa y organización de este evento. Y a María Escalán, de verdad, muchas gracias por este apoyo, por promover todos estos temas culturales, de humanidades y de desarrollo. Muchas gracias, María. Y bueno, pues hoy justamente vengo a platicarles un poco de lo que es la importancia de la regulación emocional. Y para mí de verdad es un tema bien importante porque es muy difícil hablar de la regulación emocional. Es bien difícil hablar de las emociones. No tenemos una educación emocional. Entonces, bueno, a partir de ahí, de verdad todo se reduce a que si tú te muestras o eres emocionalmente, sentimentalmente en tu sistema familiar, por ejemplo, pues está mal. No deberías de ser así. eh, Tienes que cambiar el comportamiento, necesitas dejar de ser tú para entonces ser otra persona porque lo que haces no está bien. Entonces realmente sí se reduce este foco únicamente al comportamiento. Es bien importante que podamos conocer un poco más de información de cómo es que los seres humanos funcionamos, porque tenemos además en un sistema de creencias la connotación de que existen sentimientos y emociones positivas y negativas. Es increíble que en pleno siglo XXI podemos hablar de emociones negativas. Es de verdad algo muy grave, porque cada vez nos cuesta mucho más trabajo relacionarnos con los demás. Entonces, nos educan para hacer el bien, para ser seres de bien y ser buenas personas. Pero en el momento entonces que tú sientes algo, está mal. Entonces, ¿cómo es posible si te dedicas a hacer el bien de forma general cuando tienes malos sentimientos, cuando tienes malos pensamientos? Entonces eres una mala persona. No tienes aceptación, hay rechazo. Entonces, es bien importante que empecemos a cambiar esta connotación de lo que son estas creencias, de las emociones, los sentimientos, las sensaciones positivas y negativas. Las emociones, no sé si sea esta noticia afortunada para algunas personas o desafortunada para otras, porque la pasamos de verdad luchando por estas emociones negativas, sentimientos negativos. Hagan de cuenta que tenemos aquí como el angelito y el diablito todo el tiempo, ¿no? Si tú haces algo, esto es bueno, y si esto que haces, si te sientes enojado, es malo, si expresas el enojo, es malo, si expresas la tristeza, es malo, entonces te convierte en una mala persona. Entonces, esta noticia, como les digo, no sé si sea afortunada o desafortunada, pero sí quiero decirles que las emociones son organísmicas. No se van a ir de tu vida, porque es parte de nuestra naturaleza, de nuestra naturaleza orgánica. Yo no conozco una sola persona que no tenga lagrimales, por ejemplo,
¿no? Las emociones son parte de nosotros y tenemos que comprender esto. Hoy en día tenemos este eslogan de pensar positivo te va a hacer feliz. Entonces hay que tener puros pensamientos positivos, porque si tienes pensamientos negativos que tienen implícito, ahora sí que van junto con pegado a las emociones de los pensamientos, si es negativo, entonces ya tu trabajo ya no sirve. Y otra vez nos volvemos a tachar, porque lo que estamos haciendo o lo que somos es malo. Entonces, es importantísimo que podamos diferenciar entre lo que es el pensamiento positivo y la psicología positiva. Ya afortunadamente algunas personas que se dedican a la práctica del pensamiento positivo, de la felicidad, están integrando ya algunos preceptos importantes de la psicología positiva, porque la psicología al final se dedica justamente a observar cómo son nuestras funciones cognitivas, todo lo que es intrapsíquico, corporal, emocional. Entonces, bueno, hay que validar las emociones. En las teorías evolutivas de Darwin, si ustedes recuerdan, ¿no? En la evolución del hombre, es curioso porque ahí sí nos mencionan que, que no tenemos que olvidar que el sistema emocional, la raíz de todo está en los mamíferos y que hemos ido evolucionando, pero muchos autores nos dicen que hay una parte cognitiva de estas operaciones que evolucionan, pero que el sistema, por ejemplo, del enojo, del miedo, de la tristeza, incluso de la alegría y del afecto, esas no se han movido, siguen siendo animales, es nuestra parte animal. Entonces, si nosotros estamos negando nuestra naturaleza organísmica, es negarnos a nosotros mismos. Y eso es muy grave, porque entonces tiene que ver con falta de autoestima, como le llaman, ¿no? O algunas condiciones de autoconcepto, de no suficiencia, etcétera. Y que de verdad esto impacta así en el comportamiento humano. Entonces, es sumamente importante que podamos reconocer que necesitamos evaluar. Yo no estoy en contra del pensamiento positivo, me gusta el pensamiento positivo, pero si no paramos y no revisamos cuál es el funcionamiento de las emociones, entonces sí vamos a tener crisis importantes. Tenemos, y ustedes podrán darse cuenta cuando tenemos ciertos ataques de pánico, crisis de ansiedad, depresión, ira, enfermedades como tal, o incluso puedes sentir en el cuerpo cansancio o enfermedad en el cuerpo, vas al médico y todos tus signos están adecuados. Te mandan estudios de laboratorio y también todos los niveles salen adecuados, pero tú tienes un malestar físico que tiene que ver con somatización emocional. Recordemos que las emociones, como el pensamiento, son energía. Entonces, esta energía tendría que salir de nuestro cuerpo cuando nosotros tenemos estos impactos emocionales. En pocas palabras, digámoslo así como de forma muy general, es que las emociones son nuestros reguladores organísmicos de supervivencia con las experiencias del entorno. Entonces, es así, como si pones un regulador para tus equipos de cómputo o para el refrigerador o cuestiones eléctricas. Tienen un regulador para que cuando venga un impacto, que en este caso sería el impacto emocional, esté el regulador, entonces para que no descomponga el sistema. Un poco las emociones funcionan así, las emociones y los sentimientos. Entonces necesitamos ver la parte funcional, organísmica, natural y positiva en el sentido de la salud psicoemocional, de la salud mental. Entonces, a partir de aquí, necesitamos saber que mientras seamos seres con este cuerpo y con esta naturaleza terrenal, vamos a ser seres interdependientes del entorno. Somos organismo que está dependiendo de forma directa del entorno. Dependemos del aire para respirar, porque si no respiramos simplemente no existimos. Dependemos de los demás para vivir. Todo lo que hacemos con los demás nos impacta con lo demás y con los demás. Por ejemplo, si yo me despierto una mañana y estamos a 3 grados centígrados, mi sensación, en principio, me va a dar un impacto emocional y sentimental. ¿Por qué? Porque recibo el frío, lo recibo corporalmente,
de inmediato, si mi cuerpo no soporta el frío, entonces me choca. Entonces ya le pongo un nombre a esta emoción, ¿no? Este sentimiento de disgusto. No me gusta el frío porque no lo aguanto. Entonces, esta parte emocional nos va a demostrar que mi comportamiento, cómo es que lo voy a vivir aquí y ahora en el presente. Desde el disgusto, porque hace frío. Pero además, ¿qué tal que vivo con una persona que le gusta el frío? Entonces, su impacto sensorial, emocional, va a ser una experiencia completamente diferente. Y es posible que esto a mí también me afecte, porque yo voy a vivir este día con tanto disgusto mientras que el otro está feliz con el frío y ojalá llueva porque me encanta el frío húmedo, ¿no? Entonces, a lo que voy es, no podemos evadir los sentimientos, o sea, evadimos los sentimientos. Por eso es que cambiamos de chip. Entonces, lo que no podemos evadir son las emociones, porque esas las sentimos, esas ni las puedes evadir, ni las puedes controlar, ni las puedes manipular, no las puedes manejar. Los sentimientos los podemos evadir como hace el pensamiento positivo, porque llega el impacto del entorno emocional, incluso corporal, y la mente es tan rápida que empieza, no pasa nada, 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 y entonces pareciera que desaparece esa emoción o ese sentimiento que está impactado, pero no desaparece porque es energía. Y díganme si no, pero literal, a veces cuando tienes esta sensación de tristeza, enojo, que no puedes expresar, literal te lo tragas y lo sientes esta energía que te tragas. Y al final pensamos que ya lo logramos, que nos sentimos y entonces cambiamos el chip, el pensamiento y nos vamos a lo positivo. Entonces, ojalá y fuera tan fácil cambiar el pensamiento negativo por el positivo, los sentimientos negativos por los positivos. Entonces, creo que es importante esto que les quiero compartir, esta información, para que sepan cómo funcionamos y que es todo un proceso, y es un proceso bien interesante. Sigo pensando que las personas necesitamos información. A partir de cómo funcionamos, sabremos entonces cuál es el paso a seguir, ¿no? Cambia la manera de ser. Pues así como que fácil, ¿cómo voy a cambiar la manera de ser? Si es lo que siento, ¿no? Podemos hacer toda una reflexión cognitiva de esto y tratar de cambiar, pero al final no cambiamos. ¿Por qué? O cambiamos de una manera, eh, pues muy corta, ¿no? En un periodo muy corto. El punto aquí importante es que podamos saber cómo es que funcionamos para entonces aprender a regularnos. Y como les decía hace un rato, ¿no? Ya no se trata ni de controlar las emociones, que no se puede controlar, evadir estas emociones, pero lo que sí podemos es aprender a manejar la expresión emocional, que es touch, el que se expresa no debería de hacerlo. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar el chip. Entonces para ello, bueno, quiero platicarles un poco de las teorías emocionales que se han ido desarrollando, porque es increíble que en la vida cotidiana no ponemos atención a la parte emocional. Simplemente, como les digo, se reduce el comportamiento y tienes que cambiar porque así no es correcto, ¿no? Pero hay teóricos desde el siglo pasado que vienen pensando esto, ¿no? Hay incluso, de verdad, muchos intentos filosóficos y psicológicos de saber qué es este ser emocional, por qué sentimos, qué son las emociones, para qué sirven, etcétera. Entonces, por eso quisiera como dar una repasada como a estas teorías, así como de forma evidentemente muy general, para que sepan un poquito que sí se ha puesto atención a las emociones y que sí hay una metodología como es la psicología humanista, que es la que yo practico, en donde de verdad hay resultados y sí logramos la regulación si nosotros también cambiamos y estamos en la disposición de aceptar nuestra propia naturaleza y validarnos como personas, ¿no? Entonces vamos a ver las teorías emocionales, vamos a ver también la definición de lo que es sensación, emoción, sentimiento, porque también ahí hay un poco de confusión, como que en el lenguaje no se logra mucho ponerse todos en una misma línea, pero vamos a ver un poquito eso, qué es lo que está alineado con la psicología humanística gestáltica. Vamos a ver también de forma muy general lo que es el proceso emocional y el objetivo y la utilidad de las emociones y de los sentimientos. Entonces, bueno, todo esto
Bueno, yo lo tomo de la tesis doctoral de Miriam Muñoz Polit, que es la creadora de los institutos de psicoterapia humanista Gestalt. Ella fusiona lo que es la psicología humanista y las terapias humanistas centradas en la persona con la Gestalt. Es la única escuela que hace estas dos corrientes al mismo tiempo y es una mujer muy importante académicamente dentro de lo que es el desarrollo humano. Y, y bueno, ella ha tenido su vida en la investigación y estudio justamente de las emociones. Entonces voy a tomar esta tesis. Habrá otras tesis con otras bases emocionales. Esta es dirigida a la psicología humanista con la corriente gestáltica y con el foco centrado en la persona. Entonces, fíjense, les voy a platicar un poquito. Se forman dos grupos importantes basados en estas teorías para explicar la teoría emocional. Una de ellas la forma José Antonio Marina, que es un español. Si quieres la anterior todavía, por favor. José Antonio Marina, él, bueno, se ha dedicado pues a la investigación de la inteligencia y del lenguaje, ¿no? Como de esta parte creativa. El lenguaje específicamente es sumamente importante el lenguaje, porque fíjense, aquí es como un chisme. Entre más vocabulario podamos tener, vamos a poder definir qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que nos está sucediendo. Entre menos vocabulario, no podemos expresar lo que estamos sintiendo. Entonces, es bien importante que los que nos dedicamos a la educación, poder también enseñar palabras, vocabulario, y por eso es tan importante la lectura, porque entonces conocemos otras palabras, simplemente para conocernos y saber qué es lo que nos está sucediendo, ¿no? Él, de hecho, tiene un diccionario de los sentimientos, y él dice que algo así como que los sentimientos malos prevalecen más que los buenos, ¿no? Que los negativos prevalecen más que los positivos. Entonces, en ese sentido, pues él sugiere una reeducación emocional de manera inmediata. Y entonces él toma estas teorías para explicar la teoría emocional, tomada la de Darwin, como les decía, ¿no? Que las emociones son animales que vienen de los mamíferos, de William James, la psicofísica, que tiene que ver con los impactos que recibimos del entorno a nivel corporal desde esta parte emocional, la teoría dinámica de Freud, que tiene que ver con una base cognitiva también de interpretación, y la teoría constructivista que tiene que ver con el entorno. Cómo es que el hombre construye sus propias respuestas, es capaz de construir sus propias respuestas en el entorno, incluyendo el estado emocional de los demás. Es interesante, pero aún más para los que nos dedicamos a la psicoterapia humanista o a este foco humanista, bueno, pues podemos tomar este otro grupo, que es donde se deriva todo lo demás que les voy a platicar. Solomon y Carl Jung, ellos dos son filósofos y hacen una tesis de psicología filosófica muy importante, en donde también ellos, bueno, pues incluyen esta teoría y le llaman las teorías de la sensación y fisiológicas. En ellas incluyen la de Darwin, la de James y la de David Hume. Hume, recordemos que es un filósofo que es de la escuela del empirismo. Entonces, Hume se basa en la experiencia. Entonces, esta teoría tiene mucha congruencia con lo que son las hipótesis de la psicología humanista, la psicología humanista, en donde primero hay una sensación, precede una emoción y después precede un sentimiento. Y la emoción está impactada en el cuerpo. Ellos dicen que la emoción como tal, esta no se puede ver, esta se puede ver, porque tú sientes la emoción y entonces es muy intensa, pero es de muy poquita duración. Esta emoción me recuerda mucho a estos programas de bromas, cuando tienen una broma y sobre todo bromas pesadas, pero hay diferentes reacciones, ¿no? En la gente. Entonces, ante un evento, tú sientes el impacto de la emoción. Esa emoción es la que se siente corporal, intensa y de poca duración, un poco, ¿no? Las conductuales, bueno, de lo que es la corriente conductivista, pues los representantes son Watson y Skinner. Eh, esta teoría emocional conductual
Pues dice que todo el comportamiento es basado de vínculos exteriores, ¿no? Sí ponen el énfasis justamente en el comportamiento, lo que les decía al principio, que nuestra situación o nuestro sistema emocional sentimental se reduce al comportamiento. Un poco son las teorías conductistas, ¿no? Que es lo que hablan. Entonces, para ellos se mantiene nada más en la experiencia, o sea, la experiencia interna, emocional, intrapsíquica, no tiene ninguna importancia porque no es medible. Y el objetivo de estas teorías conductuales es mantener a la psicología como ciencia. Entonces, el comportamiento sí se puede observar y se puede medir. Aunque bueno, todas estas teorías se desarrollaron en un tiempo determinado por las necesidades. Estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Hoy incluso hay teóricos de la corriente conductista que sí pueden afirmar que las emociones pueden ser motores generadores de conducta. Pero bueno, al final también, para mantenerlo como método científico o metodología científica, también la podemos comprobar de una manera cualitativa hoy, ¿no? En esta época contemporánea. Entonces hay que tomar esto en consideración, que cada una de estas teorías fueron en su tiempo, pero nos aportan información súper valiosa para lo que es el desarrollo de hoy de la psicoterapia del siglo XXI, así yo le llamo, ¿no? También están las teorías evaluativas. Estas evaluativas que están basadas en el existencialismo de Sartre, en donde también se basan en la experiencia, pero estas y las cognitivas ponen un toque racional a la emoción. Esto es, yo siento el impacto emocional, pero después lo racionalizo y le pongo nombre, y este nombre es el sentimiento. La diferencia de las evaluativas y de las cognitivas es que las evaluativas nada más toman una parte de cognición para ponerle la racionalidad a la emoción y lo demás está basado en la experiencia y en la experiencia subjetiva. ¿Esto qué quiere decir? Que en el ejemplo que les ponía de estos programas, de que cada quien tiene una emocionalidad diferente ante una broma, uno puede enojarse, otro puede ponerse triste, otro puede llorar y otro se puede reír. Entonces, hasta en un mismo hecho, el impacto emocional para cada persona depende de su experiencia y de su vida y de sus experiencias de niñez, etcétera. Esta es la diferencia, que, que nada más toma una parte cognitiva, pero lo demás es experiencia. Y las cognitivas hacen una racionalidad completa de forma cognitiva y se hace una interpretación de la experiencia de la emoción. Entonces, es muy interesante porque cada una de estas teorías a través del tiempo van a formar lo que se llaman las teorías holísticas e integrativas. Estas les llaman así Antonio y Hannah Damasio, que son unos esposos neurólogos y neurocientíficos, van más allá de la ciencia, van más allá de la medicina y entonces pueden integrar estos aspectos psicológicos y también aspectos sociológicos, que es algo que habla el existencialismo. Fíjense qué interesante. Cuando sí se trata, ¿no? En el existencialismo el hombre es arrojado al mundo y entonces por sí mismo va a tener sus propios recursos para sobrevivir a ello, ¿no? Y entonces va poniendo ciertas evaluaciones con respecto a sus creencias, a sus juicios de valor, a los valores como tal, a la moralidad de una manera subjetiva según su experiencia. Pero también dice algo bien interesante el existencialismo, que nosotros no tenemos sentido si no es con el entorno, si no es con lo otro, con el otro. Nosotros nos conocemos por los demás, nos conocemos por lo otro. ¿Y qué sucede? Que en el periodo de posguerras, de estas guerras de principios del siglo XX, pues está el existencialismo, ¿no? Hay una decadencia tremenda. Entonces, pues hay que salir adelante por nosotros, ¿no? Ni siquiera hay Dios. Nosotros mismos vamos a echarle ganas a nuestra existencia desde esta parte. Pero entonces queda una idea de verdad posmodernista en el sentido de la individualidad, del individualismo. En este periodo, antes, bueno, del existencialismo, en este periodo es bien importante porque entonces cada quien va a luchar por sí mismo y es algo que se ha quedado hasta la fecha. Hoy está comprobado, el individualismo no funciona.
porque no nos da sentido en la existencia. Necesitamos compartir con los otros, pero no queremos comprometernos con los otros. No queremos ser tocados emocionalmente por los otros. Entonces estamos viviendo una sociedad completamente aislada, sola, con depresión, con mucha neurosis. Entonces es bien, bien, bien importante poder tomar realmente estas teorías, hacer énfasis de verdad en las teorías de campo, en las teorías relacionales, en los sistemas familiares, porque somos seres interdependientes. En la fundación para la que colaboro, tenemos este programa de desarrollo humano e hicimos una entrevista a una colega, una psicóloga, que hablaba de crianza respetuosa. Es un programa súper bello, en donde ella nos platica de la importancia de la tribu, de la importancia de la sociedad, ¿no? De la comunidad y de la tribu como tal en apoyo para todos en esta parte interdependiente. Y hoy que la mayoría de los adultos trabajamos, seamos papás o mamás, eh, los niños justamente necesitan el soporte de la tribu. Entonces esta idea posmodernista e individualista ya caducó, ya no está funcionando. Por eso es tan importante. No vamos a podernos regular emocionalmente si no nos consideramos, y perdón que lo repita nuevamente, pero somos seres interdependientes. Entonces, esto quiere decir también que somos seres de co-creación. O sea, co-creamos con los demás, no creamos solitos. Todo lo hacemos en compañía, en co-creación, y de la misma manera somos corresponsables de los resultados que tenemos. Esto es, humanamente no es posible que tú seas el culpable o la culpable de todo lo que sucede. Eso es imposible, porque somos interdependientes. Aquí el punto es justamente hacernos cargo de nosotros mismos y qué es lo que yo estoy haciendo en base a todo mi proceso emocional, porque al final es el comportamiento, qué cosas necesito mover, qué es lo que necesito al final, ¿no? Las emociones y los sentimientos son valiosísimas fuentes de información para saber qué es lo que necesitamos. Para eso sirven. Es una de las situaciones que nos pueden dar luz. ¿Qué es lo que necesitamos? Y lo que sí necesitamos entonces es, de forma individual, trabajar esta parte, pero la otra persona con la que co-creamos esta respuesta es corresponsable de esta respuesta. Si la otra persona no asume su responsabilidad, pues ahí sí estamos perdidos, porque entonces no vamos a poder tener una relación sana. Entonces, bueno, vamos a ver ahora el significado. Si me haces favor de pasar esta diapositiva, para que podamos tener como la claridad de qué es lo que pasa dentro de nosotros, ¿no? Son sensaciones, emociones y sentimientos. Bueno, esto es muy curioso porque fíjense que los teóricos de la psicología humanista, pues la mayoría son alemanes, ¿no? Entonces pareciera que traducir el alemán en inglés, de forma general, lo traducen al inglés, pues es un poco complejo, porque además al parecer las traducciones de alemán no son como tal cual, ¿no? No sé, es un lenguaje complejo. Y entonces cuando se traducen desde el inglés, pues también se limitan y se acortan muchísimo los conceptos. Por ejemplo, la palabra feelings son sensaciones como sentimientos, así es como se maneja. Hablando en castellano o en español, nosotros también tenemos muchos sinónimos, pero tenemos una amplia gama de vocabulario. Esto es maravilloso. A nivel lingüístico, podríamos decir que las sensaciones son corporales porque las sentimos. Nosotros sentimos las sensaciones desde nuestra base de percepción sensorial y es la vista, el oído, el olfato, el gusto y la piel. La piel, recuerden que es el órgano más grande que tenemos en todo el organismo. Esto quiere decir que todo el tiempo estamos sintiendo. Entonces, cuando dices, ¿cómo estás? Nada, no siento nada. Una cosa es no saber determinar lo que sentimos y otra cosa es saber que sí sentimos. Todo el tiempo estamos sintiendo de forma corporal. Y cuando entonces, como les decía, recibimos este impacto del entorno en esta sensación,
pues entonces vamos a tener la emoción. Por eso nos dice que las emociones son energéticas, porque son intensas y de corta duración, ¿se acuerdan? Y los sentimientos entonces son intelectuales o espirituales. Esto quiere decir que entonces ya racionalizamos la emoción primaria que estamos sintiendo y le ponemos un sentimiento. Y esto cada quien lo hace de manera subjetiva. Y además se puede, en la sensación corporal, los sentimientos y las emociones se pueden localizar en una parte del cuerpo específico. Pero además es diferente en cada persona. Yo en grupos he hecho ese ejercicio, ¿no? Y les digo, a ver, cuando sientes mariposas en el estómago, ¿cuál es el sentimiento? Y entonces hay gente que me dice, no, yo nunca he sentido eso. Siento, no sé, ruido en el estómago. Ok, cada quien le pone un nombre. Y entonces empieza, ¿no? Yo lo siento cuando estoy enamorada, yo cuando me enojo, yo cuando tengo muchísima alegría. Entonces, imagínense qué tan subjetivo es. ¿Cómo vamos a entender al otro? Cuando dices, ay, es que yo no entiendo a la otra persona, no, pues nunca la vas a entender, porque tenemos experiencias tan personales y tan subjetivas y que además nosotros bautizamos las emociones con nombres diferentes. Entonces, es poco probable que los demás nos comprendan. Y además, si eso es negativo, pues olvídate. Imagínense la comunicación. Estamos perdidos, se rompen todos los vínculos. Por eso es tan importante este tema. Bueno, como ven, me encanta. La Real Academia Española nos dice que sensación es la impresión de que las cosas producen por medio de los sentidos. Define emoción como la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Y el sentimiento como la acción y efecto del sentir o sentirse. En términos generales, define sentir como experimentar sensaciones producidas por causas externas e internas. Esto nos dice la Real Academia Española. En castellano o en español, a veces a mí también me gusta decir en mexicano, porque todos los países latinos como que tenemos nuestro propio lenguaje, ¿no? Incluso en México es impresionante el tema del lenguaje. Hay provincias, hay estados que tienen su propio lenguaje, que no lo comprendes, ¿no? Casi casi te lo tienen como que traducir. Entonces, bueno, hablando de forma en español y mexicano y castellano, sentir, entonces podemos decir que cuando sentimos, experimentan sensaciones en el cuerpo, emociones no muy claras cognitivamente todavía, pero intensas, y sentimientos que ya son específicos racionalmente, cognitivos y que tienen una duración mucho más amplia. Entonces vamos a ver cuáles son las emociones primarias. Si quieres pasarla ok, bueno, antes de las emociones primarias, está bien, está. Entonces, así es el proceso, así es el comportamiento de la persona. Tenemos la sensación y la percepción. Algunos autores dicen que la percepción es la organización de las sensaciones, ya sea visual, ¿se acuerdan, no? Todo lo que es esta parte corporal, sensorial. Entonces, ahí está la sensación y la percepción. Ahí vamos a tomar de impacto la emoción primaria, después le vamos a poner nombre al sentimiento. Estos dos nos van a decir qué es lo que estamos necesitando y ya que sabemos qué necesitamos, entonces vamos a tomar decisiones. Es la toma de decisiones para la acción, para ir por el satisfactor. Y desde esta parte es como se contempla el comportamiento del ser humano. Aquí nada más tendríamos que ver si realmente eso que pensamos que necesitamos, porque eso es nuestro gran trabajo también en psicoterapia, descubrir si realmente es una necesidad auténtica o no, ¿saben? No sé si han conocido, pues, la pirámide de Maslow, y si no, búsquenla ahí, googleenla, y vienen todas las necesidades de las personas, ¿no? Y empezando, por ejemplo, con las básicas que son fisiológicas, así tan simple el ejemplo, para no extendernos. Yo tengo una sensación corporal, una emoción, me doy cuenta que tengo hambre, ¿no? Ya estoy descubriendo, ya me empiezo a poner nerviosa, me empiezo a poner angustiada, ¿no? A mí particularmente me pasa, ¿no? Como que ya se me baja la presión porque tengo hambre. Entonces, yo ya puedo ubicar por lo que estoy sintiendo que necesito comer. Yo podría saciar la necesidad auténtica con un trozo de pan, o con una tortilla, o con lo que hubiera. Entonces, bueno, ya
queda satisfecha esta necesidad y hago la acción, tomo el satisfactor. Pero ¿qué sucede si yo tengo mucha hambre y digo, ay no, porque a mí no me gusta el pan, ay no, a mí no me gusta la tortilla, ay no, yo quiero unas crepas de cajeta con un helado de vainilla? Entonces eso no es una necesidad auténtica, que es lo que trabajamos en psicoterapia. Porque entonces nunca vamos a cubrir las necesidades auténticas y lo que sentimos, pensamos y hacemos, pues nunca va a estar alineado con una satisfacción y una plenitud. Siempre vamos a tener bloqueos. Y normalmente los bloqueos se dan entre la sensación y la emoción, porque entonces no queremos tocar las emociones negativas, no queremos tocar, cuando viene la emoción es muy chistoso, porque la emoción como tal, tú la sientes y es visible, todo el mundo te ve. Pero ya cuando lo racionalizas, ay, ¿te asustaste? No, no, no. No, nada más me sacó de onda, ¿no? Pero no, no, no. Ya a mí eso no me da miedo. Desde ahí ya estamos negando, ya estamos invalidando la emoción primaria. Entonces hay una distorsión de la necesidad. Es por ello que entonces hay necesidades auténticas y no auténticas. En el caso de las crepas con cajeta, con helado de vainilla, podría ser un deseo, y no quiere decir que sea malo, ¿no? Porque ni todo es tan malo como parece, ni tan bueno como parece tampoco. Simplemente es como poder definir cuál es una necesidad auténtica para que nos dé la regulación emocional y qué es un deseo, que si se te antoja, bueno, pues te lo puedes comer y también está rico, ¿no? Entonces, bueno, un poquito es así. Así es que cuando cambies de pensamiento negativo a positivo, cuando no te sale porque no es de larga duración, es porque hay todo un proceso atrás que necesitamos atender. Habrá personas que igual no necesitan ir a psicoterapia, van validando, se van desarrollando y van comprendiendo cómo es su funcionamiento, ¿no? Porque además las emociones se expresan en el cuerpo como tal, como energía, y lo que queremos es no sentir la ansiedad. No queremos sentir el miedo, no queremos llorar. Lo que necesitamos hacer es poder aceptarlas, comprendernos e integrarlas como parte de nuestra naturaleza para que entonces el proceso se lleve a cabo. Entonces vamos a ver lo que son las emociones primarias con sus objetivos de supervivencia y la vivencia interna. Vamos a verlas rapidísimo porque tenemos muy poquito tiempo. Entonces, miren, por ejemplo, del miedo, todas estas tienen una utilidad como este objetivo de supervivencia. Por ejemplo, el miedo es de protección. El miedo siempre nos va a proteger, pero la vivencia interna es de atracción y de amenaza. El afecto su objetivo de supervivencia es la vinculación, porque somos seres del ambiente, naturales, del entorno. Y esta vinculación nos hace sentir amados. Esa es la funcionalidad. Sentimos internamente atracción o repulsión. La tristeza nos hace que nos aislemos. Es el retiro hacia sí mismo. Es una manera de reflexionar. Esta es la funcionalidad de la tristeza y podemos sentir internamente desilusión y realismo en la situación, más objetividad. El enojo es la defensa. Internamente podemos sentir invasión y autoafirmación. Siempre que exista enojo, tiene que ver con límites. Y normalmente podemos hablar de límites con los otros o con lo otro. Hay que ser un poquito más profundos y darnos cuenta que a veces tenemos que ponernos límites a nosotros mismos y no ponernos de pechito ante la situación abusiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre que haya enojo, dense cuenta. La funcionalidad es que necesitas poner límites en alguna situación. Y la alegría nos da, su objetivo de supervivencia es de vivificación, nos da una sensación de sentirnos vivos, vivificante. Internamente, el optimismo y la satisfacción. Pero no podemos quedarnos nada más en la alegría, en el pensamiento positivo de ser optimistas toda la vida. Todas tienen una funcionalidad, todas sirven para algo. Entonces, cuando las usamos todas de una manera sana, no nos quedamos fijados en una nada más y es cuando podemos regularnos. Vamos a ver rapidísimo los sentimientos. Miriam Muñoz hace esta distinción en los sentimientos. Los hace como sentimientos de desarrollo y sentimientos de disfuncionalidad. Esto es, son trabajables en psicoterapia y algunos, bueno, pues pueden estar cerca de una psicopatología. Por eso es que los determina de esta manera. Por ejemplo, los voy a leer así rapidísimo.
son algunos de los sentimientos, porque bueno, nos dicen que el lenguaje se ha sofisticado con respecto a los sentimientos, porque de verdad podemos sentir infinidad de cosas. Entonces, el miedo, por ejemplo, el sentimiento de desarrollo puede ser angustia existencial, inquietud, preocupación, temor, vulnerabilidad. Los disfuncionales serían angustia disfuncional, desprotección, espanto, pánico, pavor, terror, amenaza. En el afecto, los de desarrollo son aceptación, amor, apoyo, aprobación, cercanía, consideración, encanto, estima, fervor, pertenencia, simpatía, ternura. Y los sentimientos de disfuncionalidad, dependencia, obligación, sometimiento, sumisión, vergüenza. De la tristeza, los de desarrollo, aflicción, congoja, decepción, desencanto, nostalgia, pesadumbre, soledad. Los de disfuncionalidad, abandono, amargura, desaliento, desamparo, desdicha, desilusión, desolación, desventura, melancolía, pesimismo, traición. El enojo, los de desarrollo, agresión, disgusto, enfado, fastidio, frustración, furia, molestia. Y los de disfuncionalidad, abuso, dominación, exasperación, hostilidad, intolerancia, ira, rencor, resentimiento, venganza. Todo esto es lo que tenemos que ir trabajando. En la alegría, los de desarrollo son contento, dicha, entusiasmo, esperanza, felicidad, gozo, júbilo, optimismo, paz, plenitud, tranquilidad. Y se vuelven disfuncionales cuando hay una euforia, una frenesí, una manía, ¿no? Entonces, recordemos que los sentimientos, que son los que trabajamos también en psicoterapia, son los que tienen menos intensidad energéticamente, no como las emociones, pero sí son de larga duración. Y además tenemos una base de memoria que nos hace recordar los eventos pasados y traen pegadas las emociones y los sentimientos. Entonces, cada vez que los recordamos, los volvemos a vivir. El proceso emocional, en la siguiente, por favor. El proceso emocional justamente se trata de esto, ¿no? De ir como descubriendo estas emociones, cómo las bautizamos de sentimiento y dónde están fijados esos sentimientos. Entonces, el proceso emocional es una tendencia innata para responder a experiencias. Las sensaciones, emociones, sentimientos, como habíamos mencionado antes, son fuentes indispensables de información para saber qué es lo que necesitamos y apoya también a la toma de decisiones para ir por el satisfactor, porque también a veces ya sabemos lo que necesitamos, pero estamos esperando que llegue o que el otro nos diga, porque es mi cumpleaños y quiero una fiesta y quiero festejar, pero a ver si me hacen la fiesta, ¿sabes? Entonces, nadie puede adivinar lo que pasa por tu mente, olvídalo, por más que lo conozcas, jamás sabrás el pensamiento del otro. Entonces, si tú sabes que esa es tu necesidad, ve y solicítalo con la persona adecuada. Ahí está el satisfactor. Ya sabrás si lo tienes o no lo tienes. Tenemos que empezar a romper con nuestras creencias, porque si no nos quedamos frustrados, que son justamente los bloqueos del proceso emocional. Introyecto es esa creencia como tal. La creencia es que yo no puedo pedir nada. Van a tener que venir a ofrecérmelo como si el otro fuera divino. Entonces me quedo frustrada y me genera este bloqueo en este proceso emocional, sentimiento, necesidad, acción, etc. Entonces es necesario, toda nuestra cultura, toda nuestra educación está hecha de introyectos. En psicoterapia lo que hacemos es masticarlos, decimos, ay, esto funciona, esto no, con este sí me quedo, lo digiero, pero de verdad, no es que sean buenos o malos, simplemente en el aquí y en el ahora habrá cosas que ya no me funcionan del pasado. Necesito actualizarme, como son las experiencias obsoletas también, que son así como lo que nos prometemos, ¿no? Por ejemplo, con la pareja, ¿no? Se da como de forma regular y hasta lo sugieren. Váyanse a tomar un café para platicar o al cine y estar en pareja. Una vez a la semana. Ah, bueno, todos los jueves vas a tu cita. Llega un momento que ya va a ser jueves y dices, ay, y el otro también, ¿no? Ay, o sea, sí de verdad tenemos que ir, ¿no? Pues hay que ir. Eso se convierte en una experiencia obsoleta o estas creencias, porque ya es algo que no necesitamos, ya es obsoleto, ya se cubrió la necesidad, ya es innecesario, pero no, debería de ir. Y como no somos capaces de pedirle al otro lo que necesitamos, el satisfactor, porque el otro lo tiene que adivinar, seguimos haciendo esos mismos patrones que nos frustran y bloquean nuestro desarrollo. Y los asuntos inconclusos como tal, bueno, pues de forma general,
estos asuntos inconclusos son más relacionales, tienen que ver con las personas. Tienes un pleito con alguien y nunca lo aclaras, y puede ser por años, puede ser desde la infancia, cuando la gente se muere también, y te faltó decirle algo a esa persona. Todo queda como un asunto inconcluso que nos da un bloqueo en el proceso emocional desde esta parte del sentimiento y reconocerlo, ¿no? Entonces, hay muchísimo más que hablar, ya se nos está terminando el tiempo, pero hay muchísimo más que hablar en este tema del proceso emocional, en donde es importante, por ejemplo, de dónde vienen las emociones. Hay una plática previa también aquí en Imagen Colibrí que hicimos el año pasado de Fundamentos Filosóficos de la Psicología Humanista, la psicoterapia del siglo XXI, en donde si quieren complementar esta información, están todas las corrientes de psicología a través del tiempo y lo que se ha estudiado, de verdad, porque es algo científico y ya está comprobado hoy. Y, y que puedan darse el chance de poder romper con esas creencias y saber, ya por último y en resumen, en la última diapositiva, porfa, Ítalo. Ay, no hay esta, la de los objetivos. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el objetivo de las emociones y los sentimientos? Como es un resumen un poco de lo que hemos hablado, pero sí me gustaría así como puntualizarlo para que se lo lleven y lo puedan reflexionar. Entonces, las emociones y los sentimientos informan sobre el estado del campo, organismo, entorno, para ver cómo está, para medirle el agua a los camotes, ¿no? Proveen orientación en el campo, nos enseña la presencia, nos señala la presencia de una necesidad, como hemos platicado, nos informa de aquello que nos es significativo, porque a veces le damos mucha importancia a lo que no tiene importancia, que son introyectos, que son experiencias obsoletas, asuntos inconclusos, no reconocimiento de nosotros mismos. Entonces, para esto sirven, para significar esto que realmente nos importa. Nos organizan para la acción, para la toma de decisiones, para tener un comportamiento. Son adaptativas, porque no es que las evadas, pero bueno, si estás con tu jefe, en momentos que no es adecuado expresar las emociones o los sentimientos, entonces puedes tomarte un tiempecito cuando baje la energía y después poderlo hablar. Son adaptativas en todos los sentidos. Nos motivan, comunican. Si no tenemos este lenguaje emocional, ya racionalmente no funciona, porque todos tenemos razón. Entonces, cuando tú hablas, tú tienes razón. Cuando el otro habla, también tienes razón. Entonces, terminas dándote el avión y ya, soltándolo por la paz, te dejas de hablar y al ratito te vuelves a hablar como si nada pasara, ¿no? Y cuando hablamos desde las emociones y desde las necesidades, las vinculaciones cambian, pero también hay que romper el tema del individualismo, ¿no? Clarifican entonces las emociones y los sentimientos, clarifican el pensamiento y la toma de decisiones, son generadores de comportamientos éticos, los valores tienen implícitos sentimientos. El tema de los valores es maravilloso, me encanta y ya en algún otro momento lo podríamos platicar, pero tiene que ver con nuestro comportamiento porque tienen impactos emocionales y sentimentales. Y los sentimientos al final pues le dan sabor a la vida, porque si no existieran, todo sería completamente plano. Entonces, bueno, pues tenemos como mucho más que pudiéramos platicar. Si no nos vemos más, podríamos tomar estas referencias. Este es el libro de Miriam Muñoz, de la doctora Miriam Muñoz, se llama Emociones, Sentimientos y Necesidades, una aproximación humanista. Este libro lo pueden encontrar, bueno, es para formación psicoterapéutica, pero está maravilloso como habla infinidad de todas las derivaciones emocionales y en cualquier instituto humanista de psicoterapia gestáltica lo pueden conseguir. Igualmente el de Peirce, Heffernan y Goodman, que también es de terapia gestáltica y bueno, algunas páginas que consulté ahí. Entonces ahí se queda grabado para que lo puedan ver. Está también aquí mi teléfono para si les quedan dudas y pueda yo aclarárselas, con mucho gusto me pueden contactar. Pueden visitar la página de Manos que Sostienen o @ Fundación Manos que Sostienen en todas nuestras redes para que entonces ustedes puedan, hacemos todo esto de desarrollo humano. Estamos para servirles y cualquier duda, lo que sea ahorita, si hay algún tipo de comentario que yo pueda resolver, pues con muchísimo gusto. Y si no, bueno, pues lo investigamos.
para poder resolverlo. Les doy muchísimas gracias y espero que esto les sea de completa utilidad, esta información. Claro que sí, mi querida Diana. Hay muchas preguntas que surgen alrededor de este tema que es tan importante y tan necesario para conocerse a sí mismo. Pero eso me lleva a algo un poquito más general. Ya sabes que yo soy la preguntona. Y mencionabas tú que la frustración son los bloqueos de los procesos emocionales. Eso me recuerda el laberinto de la soledad. ¿Puedes tú mencionar si a niveles así de cultura existen esos procesos también que se bloquean? Claro que sí, o sea, al final los introyectos, las creencias que tenemos de manera cognitiva y racional son culturales, unas son universales. Aquí el punto es que no funcionan, ya no funcionan como educación. Tú lo sabes, tú eres educadora, tú educas a gente, ¿no? Entonces, ya hoy no hay manera que un maestro en la secundaria, por ejemplo, en la preparatoria permanezca. Necesitas ser humanista, necesitas tener otras herramientas de vinculación con el otro, tomar en cuenta al otro como persona emocionalmente, preguntarle, ¿cómo estás? Te veo triste antes de aplicarle el examen, ¿no? Por ejemplo. O sea, el foco necesita cambiar. Culturalmente se bloquea. La frustración es uno de los sentimientos que es un derivado del enojo que nos puede generar un bloqueo emocional. Pero hay muchísimos derivados de los sentimientos, ¿no? Que nos generan bloqueos y todo por una cuestión cultural. Entonces, por eso es tan importante. Nosotros a veces con eventos impactantes en la vida, de repente hacemos conciencia y dices, no, yo no voy a hacer esto, ya no me importa, me vale lo que diga, ¿no? Y dejas de hacerlo y rompes con ese introyecto, esa creencia cultural y lo haces y lo logras. Habrá otros que quieres y no puedes, porque nos educan para el bien. Eres buena hija, eres buena hermana, eres buena persona, eres buena maestra, eres... Entonces, cuando haces algo malo, pues entonces te tachas. Algo malo. Porque al final, lo bueno y lo malo es polaridad. La luz y la sombra, las cualidades y los defectos, ¿no? Nos contienen. Entonces necesitamos aprender a vernos de una manera diferente. Es una manera de vivir diferente. Y es lo que trabajamos en psicoterapia. Y eso me recuerda que precisamente gracias a que hubo quienes rompieron las reglas fue como avanzó la cultura, precisamente. Así es. Así es. ¿Y tú qué eres la que sabes todo ese rollo de la cultura y de la historia, ¿no? Yo Del estaba hombre pensando en pintura, precisamente quien en rompe pinta. con la academia crea las nuevas corrientes vanguardia. Exacto. ¿Por qué? Porque hay una crisis completamente existencial, ¿no? Y es cuando vienen las vanguardias. En todo, en el arte, la literatura, todo ya es diferente, ya a la gente no le importa, ¿no? Lo que importa es la papa, la comida, la supervivencia emocional ante las situaciones. Entonces, y esto se viene dando desde el existencialismo. Exacto. Claro, se necesitan varias generaciones, ya casi un siglo, ¿no? Ya vamos para allá. Bueno, estamos Estamos sembrando. puestísimos. Sí, sí, Mira, sí. ¿te parece si pasamos a los comentarios? Que tienes muchos comentarios. Ay, ok, gracias, sí. Sí, sí, Mira, sí. nos dice María Scanlan, muchas felicidades, un tema fundamental. Gracias, gracias. Charo San, que siempre nos acompaña, muchas gracias. Gracias por la invitación, dice. Igual, Laura de Lourdes Galvez Aguilar. María, gracias por la invitación, es un tema muy importante. Rocío Peláez, muy interesante, saludos. Arriana Barut también, muchas gracias, que siempre nos acompaña. Dice, muchas gracias, cuántas emociones he reconocido con tan interesante exposición. Ay, Gracias. qué bueno, qué bueno. Irma García, importantísimo el tema de nuestro desarrollo y crecimiento, entender qué nos pasa. Susana Meana, gracias por acompañarnos también siempre. El tema de las emociones es base para ser mejor personas y dar lo mejor. Ujú, Muchas gracias. así Charo es. San, dice, verdaderamente interesante. Ojalá te volvamos a escuchar sobre los valores. Felicidades, invitada. ¿Ya estás invitada? Ay, me encantaría, sí, sí, hay que hacer la investigación de los valores. Es un tema bien apasionante, claro que sí. Claro. Carla Alvarado, saludos, Dianis.
Qué Hola, importante Carlita. ponerle nombre a las emociones y tantas que hay. Sí, Eh, es infinidad, todo el tiempo sentimos y además hasta inventamos. Es que y, siento a, el no sé qué. y a veces se cree que algunas palabras son sinónimo cuando en realidad significan diferentes cosas, ¿no? Bueno, Es ahora aquí sí hay una observación. La tristeza y el enojo se tapan, se tapan. La expresión emocional de la tristeza por el tema de la lágrima, ¿no? En mi hipótesis personal es mucho más fácil poderla expresar cuando ya estás muy contenido que el enojo. Entonces sí se tapan. Ahí hay a veces nos confundimos, porque por ejemplo la depresión creemos que la base es la tristeza y la depresión es el enojo, porque es un enojo con nosotros mismos de que las cosas no son como queremos que sean, es imposible que sean. Es una frustración interna que se convierte en tristeza. Es muy interesante el tema de las emociones, muy extenso. es fascinante realmente. Ujú. De hecho, pues nos dice de María Scanlan, se puede estar socialmente frustrado y cómo romper la inercia. Pues vamos a platicar. Los procesos de psicoterapia de alguna manera es eso, ¿no? Es como de verdad sí romper la creencia de que la psicoterapia es para locos, que es algo que no necesito. Es parte del aprendizaje, es parte del desarrollo. O sea, no tienes que llegar en la locura o en tu crisis para entonces poder conocerte, ¿no? Y es poder tener herramientas internas. Yo creo y sigo pensando que los seres humanos necesitamos información. Y de verdad, como decía Marina, una reeducación emocional urgente, ¿no? Entonces hay que empezar a reconocer y aceptar, María, la frustración. ¿Qué es lo que me frustra? Estoy enojada con esto, sí, y aceptar integrarlo. Y ya, en vez de estar peleando con la emoción y tratar de quitarla, porque lo primero que hacemos cuando sentimos miedo, cuando sentimos enojo, para no ser malos, ¿no? O no sentirnos mal con esos pensamientos negativos, lo que queremos es quitar, quitar, quitar y, ¿no? Yo escucho infinidad de veces. Es que no me gusta estar triste, es que no me gusta, es que no quiero y no voy a volver a llorar. Entonces es una resistencia a aceptar nuestra propia naturaleza. Entonces hay que integrarla como neutra. Creo que ese es el punto. Poder ver las circunstancias lo más neutro posible. Ujú. ¿Cierto? Y aceptarlo ante todo. Bueno, no es fácil aceptar las cosas, pero sí No, comprenderlo. Pero comprender que somos seres así y que hay cosas que no vamos a entender. También, pues así es la vida al final, ¿no? nos dice Lucía Álvarez, gracias, creo que estamos volviéndonos máquinas por el aislamiento y necesitamos renovar hasta los sentimientos y comportamientos para evolucionar. Súper interesante, gracias. Sí, justamente me parece que estas teorías conductivistas o conductuales, que es la teoría conductivista emocional, es mecanicista porque se basa en el comportamiento y es por eso que actuamos de una manera automática. Entonces, es valiosa esta aportación, pero necesitamos integrar muchas otras teorías, ¿no? Integrar la cabecita, lo cognitivo, con las sensaciones, con las corporales, las emociones corporales, para después ponerle el sentimiento. Es integrativo. Integrativo. Dice María Scanlan, crear siempre nuevos paradigmas. Sí, exacto. Exacto, Y exacto. como Román, María, gracias, muy interesante. Muy orgullosa que en mi escuela se den estos eventos y nos lo comparten. Gracias desde Comitán. Ay, qué padre. Olga Elena García, ¿cómo hacerle para pasarnos a los sentimientos de desarrollo cuando estamos mucho en los sentimientos de tristeza, de disfuncionalidad? Es que justamente cuando estamos ahí, nos quedamos fijados, pero, pero nos quedamos fijados también como de una manera automática, ¿no? Primero, yo lo que les recomiendo es que si estás triste y tienes ganas de llorar, llores y no pasa nada. Es mejor estar fluyendo y sacando esta energía, quizá no es la manera adecuada de hacerlo, aunque hay en psicoterapia y luego en algunos grupos doy ahí como algunos tips
para poder regular las emociones. Pero por lo pronto, si no sabes qué hacer, no hagas nada, simplemente necesitas llorar, llora. Te jalas una caja de Kleenex y lloras el tiempo, no va a suceder nada. Si tú ves que esto ya está siendo crónico, entonces pide apoyo. Pero imagínate cuántas, o sea, en esto que decía Lucía, ¿no? En esta contención emocional que tenemos por la automatización mecanicista, nos tragamos todas las emociones, toda esta energía emocional. Entonces, cuando sale, es así como ¡pah! Una olla express, ¿no? Cuando ya está la disfuncionalidad. Entonces ya no sabemos ni por qué estamos llorando, ¿no? Es cuando tenemos estas crisis. Y entonces permite que salga esa energía de tu cuerpo. Si es por el llanto, llora. Y llora y llora. Si estás enojada, escribe. Estoy, pero en todos los derivados. Si estás molesta, si estás furiosa, si tienes ira, si tienes odio, lo que sientas. Pero es lo que no queremos sentir porque si entonces yo odio en este momento a un familiar, es tremendo, no debería de ser, ¿sabes? A mi madre, a mi padre, no debería de ser. Entonces, ¿qué hago? No, cambio el pensamiento. Acuérdense, es rapidísimo, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Mal, me lo trago otra vez. Entonces, ya en la disfuncionalidad es porque ya eres un audio express, ¿no? Y entonces tiene que salir de alguna manera esa energía tan fuerte. Entonces, permite que salga para que entonces vaya bajando esa energía y si necesitas apoyo, busca apoyo para que pueda darte guía en todo este proceso, ¿no? Andrea Reúl, muchas gracias. Somos seres muy complejos y poder usar nuestras emociones como fuente de información cambia todo el enfoque. Así es. Simplemente con saberlo ya nos cambia la visión, ¿no? Aprender a regular, aprender, no a regular las emociones, aprender a expresar las emociones es lo que nos va a llevar a la regulación. Mira, nos dice Maru Carrasco también, que nos acompaña. Muchas gracias. Excelente conferencia, felicidades. Pregunta, percibo que algunos maestros al usar Zoom evaden la intercomunicación y caen en un monólogo alienado de su público y no perciben el mood del grupo. ¿Qué opinas de esto? Ay, pues tremendo, ¿no? Necesitamos una vinculación. Me imagino que se refiere, ¿no? Porque como medio que escuché a todo este Dice, tema virtual. Sí, por supuesto. Además, pierdes la atención de los alumnos. Si de por sí estamos platicando uno a uno, y tú ya estás pensando en todos los pendientes que traes, en tus aflicciones, en tus neurosis, ¿no? Porque además todos somos neuróticos. Nada más que unos a veces caemos justamente en los sentimientos disfuncionales y tenemos crisis neuróticas, ¿no? Pero de forma general, pues así somos por naturaleza. Entonces, si a uno necesitas tener como todo tu foco en la base de percepción sensorial, que es lo que hace la meditación también, ¿no? Estar aquí en el presente, aquí en ahora, para poder verte, para poder escucharte. Ahora imagínate con una pantalla. No, o sea, no hay vinculación, no hay acercamiento, no hay una manera de generar esta parte afectiva que llame el interés a la vinculación. Es muy complejo. Pero bueno, pues estamos viviendo esto ahora y necesitamos ir aprendiéndolo, ¿no? Es lo que nos está tocando a todos. A todo lo que te decía Ana, ya casi nos convertimos en unas expertas de las plataformas, ¿no? Cuando no tenías pero ni idea y ahora sí que fue empíricamente, completamente. nadie nos enseñó. Entonces, mientras tengamos la vinculación en el entorno de los sistemas, de la familia, hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos para sostenernos. Sí, mira, nos dice Nacho Romero. Muchas gracias, Nacho, por acompañarnos. Muchas felicidades, qué gran conferencia. La gran Ay, necesidad de bueno. aceptar las emociones y el sentir propio, un tema que escandalosamente hoy en día seguimos negando. Es increíble en pleno siglo XXI. Pero bueno, ya nos va cayendo el 20, nos vamos moviendo. Ya nos vamos moviendo para nosotros mismos, para nuestro bienestar y para las siguientes generaciones. Ajá, así es. Ujú. Me faltan dos. Dice, Leti Gámez, excelente y fundamental conferencia. No, Leti. Felicidades.
Y nos escribe Socorro Escandón, muchas felicidades y gracias por compartir temas tan importantes. Irma García, hoy en pandemia nuestras emociones son una montaña rusa, por lo que es necesario reconocerlas y aceptarlas y saber que se va a estar de una manera o de otra y qué pasará. Así Y es. la dulce optimista dice, hoy lloré y ya no me siento mal por haberlo hecho, pues salió mi energía negativa. Felicitaciones por orientarnos en temas tan interesantes y profundos. Abrazos, Diana y Ana Ros, muchas gracias. Aquí lo único que te podría sugerir es que cuando te caches, dulce optimista, diciendo, pudo salir esta emoción negativa o este sentimiento negativo, no es negativo. Pude llorar y desahogar mis sentimientos y mi emoción. Necesitamos urgentemente neutralizar las emociones y verlas positivas en el sentido de la utilidad, en el sentido organísmico de supervivencia. Es parte de nuestra sabiduría orgánica. Entonces, hay que hacer un esfuercito que no es fácil, ¿verdad? Si tienes 40, 50 años diciendo lo mismo, pues evidentemente no es fácil. Aunque salga del lenguaje, saber que es positivo y poco a poco ir como mejorando también nuestra manera de expresar, ¿no? Es sumamente importante. Sí, muy, muy importante. Y sí es cierto, en todo necesitamos colaboradores, necesitamos de los demás, no estamos solos, nunca. Así es, así es, así es. Dice la dulce optimista, gracias Diana por tu comentario a mi mensaje. María nos dice, aprendimos con las plataformas empíricamente y con la ayuda de Ítalo. Eso sí. También, claro. Y Irma García, excelente tema, Dianita, felicidades. Y bueno, tenemos que cerrar. Gracias. ¿Algo que quieras añadir, Diana? Pues no, nada más, pues muchas gracias por su atención y sugerirles que nos conozcamos más, porque la base del conocimiento humano es empezar por uno mismo. Y no es que lo tengas que hacer perfecto, no. O sea, simplemente de verdad ver qué es lo que está funcionando hoy en tu vida, qué es lo que no está funcionando y lo que no está funcionando, moverlo para que funcione sin tanto juicio de valor negativo, tampoco positivo como lo mejor, simplemente como parte de la naturaleza, así como las flores nacen, a veces sin ni siquiera las flores del campo, ¿no? Nadie las riega, nacen, se secan, vuelven a crecer. Es parte de la naturaleza. Hay cosas extraordinarias en la naturaleza. Así somos nosotros y cuando empezamos a conocernos un poquito, vamos a ver lo extraordinario que es nuestro propio sistema. Y bueno, y si necesitamos apoyo, pues buscarlo, estar flojitos y cooperando con la vida y con nosotros mismos para apoyarlos, ¿no? Claro. Y vivir con mayor bienestar cada vez. Muchas gracias. Y cierro con un último comentario que acaba de llegar. Dice Amelia Morales, muchas felicidades, excelente plática. Somos pura emoción. Así es, eso es lo que somos. Todo el tiempo sentimos. Y no podemos sentir amor y también podemos sentir enojo y también podemos sentir tristeza por diferentes situaciones y no estamos locos. Podemos sentir todo eso y se vale sentirnos así. No hay que negarnos, no hay que negarnos. ¿Sale? Muchas gracias, Diana. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Esperamos vernos prontito. Claro. Gracias, Ítalo. Gracias, María. Pues bien, a ustedes que nos acompañan, Sí, sí, les sí. invitamos a que dentro de 15 días nos acompañen porque vamos a participar de la conmemoración por los 500 años del 13 de agosto de 1521 con la conferencia La batalla naval en la toma de Tenochtitlán con el doctor Arturo Montero. Acompáñenos. Y si te gustó la Wow. conferencia, déjanos un me gusta. Te invito a que te suscribas, así recibirás una notificación cada vez que estemos en vivo o que Ítalo suba nuevo material. Conoce nuestra oferta cultural. Tenemos abiertas las inscripciones en el club del libro con el tema Autores Mexicanos del Presente que imparte el maestro Federico Sendejas Corso. Esa se va a impartir, empieza la última semana de agosto y será los lunes de 4 a 6, el último lunes de cada mes. Y solicita informes por nuestras redes sociales, síguenos como Imagen Colibrí en Facebook, Instagram y YouTube.
y tenemos cultura para ustedes, para cada uno de ustedes. Les agradecemos que nos acompañen y yo soy Ana Lourdes Ross. Hasta la próxima. Gracias a todos.